Claro que sí. Nos vamos ahora al Biopark de Valencia y teníamos a nuestro compañero Pau Valero descubriendo algunos rincones y lugares. Y vas, Pau, a buscar a los leones o a las jirafas. No sé con quién te has encontrado. Pues mira, justo me he encontrado con Pepa Crespo, que es la que más sabe de Biopark. Le he dicho, por favor, busco los leones y las jirafas. Y me ha dicho, ¿quieres que te hable de los planes de Navidad? Y luego los buscas y he dicho, pues más que tú de Biopark no va a saber nadie. Pepa Crespo, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias y bienvenidos aquí a Biopark, por supuesto. Bueno, cuéntanos un poquito, estos planes navideños para toda la familia aquí en Biopark, ¿qué nos espera? Pues bueno, ahora sobre todo a partir del día 23 hasta el 4 de enero, las actividades gratuitas que tenemos dentro del parque, por supuesto todos los días, son las vacaciones escolares y esto ya sabéis que es un sitio de encuentro de las familias valencianas y que estamos esperando además que vengan desde primera hora, tenemos buenos días jirafas, vamos, un montón de actividades para que la visita sea muy especial. Un montón de actividades y además con un regalo muy especial, ¿no? Porque cada año ya se ha hecho un clásico y se ha convertido en un clásico ese pase, ¿no? Para los más peques. Por supuesto. La verdad es que llevamos muchos años, cuando llega la Navidad, es una tradición en Biopark hacer accesible a las familias, lo más posible accesible, el parque, que como te digo, además es uno de los mejores del mundo, es que tienen que venir a disfrutarlo. Entonces, el primer regalo de Navidad para todos los niños y niñas que quieran es el pase anual infantil de Biopark. ¿Y qué tienen que hacer para tenerlo? Es súper fácil, simplemente hay que entrar en la web de Biopark, que es bioparvalencia.es, los padres, las madres, el tutor, rellenan los datos y a partir de ahí ya lo solicitan. Solamente tienen que abonar 3,5 €, que son los gastos de gestión, y como siempre, 1 € que va a la Fundación Biopark, que es nuestra causa, porque entre todos tenemos que colaborar en la protección del medio ambiente. Por supuesto, y que es 1 € y venir todos los días del año cuando quieras aquí a Biopark. Totalmente, durante un año, aprovechar por ejemplo ahora ya en las vacaciones escolares de Navidad y a partir de ahí todo el año que viene poder venir todas las veces que quieran. Luego, si quieren venir con los abuelos, si quieren venir con los tíos, con los primos, pero los niños y niñas que quieren, todos los que quieran, ya tienen el primer regalo de Navidad, que es el pase anual infantil de Biopark. Primer plan y encima gratuito, ¿eh? No os quejaréis. Por cierto, hablando de planes, aquí ya no solamente son planes navideños. Durante todo el año siempre estáis haciendo muchísimas actividades. Por ejemplo, ayer se celebró el desfile de perros abandonados. Cuéntanos un poquito cómo fue. Muy bonito, muy emotivo, como siempre. Teníamos muchísimas ganas porque los últimos, con la pandemia, los habíamos hecho virtuales, porque es importante seguir haciéndolos, pero fueron virtuales. Y ayer volvimos otra vez a llenar la plaza de Biopark de gente comprometida con el medio ambiente, comprometida con los animales, un ambiente, como te digo, de amor y de respeto por los animales y además mucho éxito porque ayer ya, aparte que algunos perretes ya se fueron a una nueva casa, para hoy y para estos días hay un montón de citas concertadas con perros que pues muy posiblemente ya pasarán la Navidad en una nueva casa. Por cierto, Pepa, hablando de perros, ahora llega la Navidad. Hemos de dar un mensaje con el tema de las mascotas. Por supuesto. Además, mira, ayer en el desfile que hacemos con AUPA, con la protectora Adopta un Perro Abandonado, no dejamos de insistir en ese mensaje. Estamos a las puertas de Navidad. No se pueden regalar animales, mascotas de ningún tipo, como si fueran un juguete, como si fueran un objeto. Son seres vivos, son una grandísima responsabilidad. Tener un animal implica ser conscientes de que les tenemos que dar su máximo bienestar y que, sobre todo, que es para muchos años. Pues sí, un mensaje importantísimo. Y como me entere yo que alguien lo regala por regalar o lo abandona, que no lo quiero ni escuchar, voy casa por casa y no digo más. Bueno, Pepa, así en resumen, ¿hasta qué días puede venir la gente aquí a Biopark? Porque además abrís todos los días. Por supuesto, Biopark abre todos los días del año, todos. Si fuera un año bisiesto, pues un día más, 366. Aquí los animales tienen que estar todos los días perfectamente y nuestro trabajo es ese. Así que ahora en Navidad todos los días estamos abiertos, podéis venir siempre que queráis a disfrutar de las actividades y sobre todo, pues bueno, además a disfrutar de este tiempo que tenemos en Valencia, que es una maravilla. Por cierto, tenemos las crías de gorilas, de chimpancés, que están ahora en un momento excepcional. Maravilloso. Oye, Raquel, hay tanto, ¿qué te parece si sigo por aquí por Biopark y volvemos a conectar después? A ver si nos da tiempo, Pablo, tú piérdete por ahí, que Gracias, encima Pepa. menudo día te ha salido más bueno, claro que sí.